El Todopoderoso bendiga a este pueblo hermoso del Señor. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Amén. Hoy continuamos con nuestra serie que hemos titulado El misterio de la iniquidad, el hijo de perdición. En la primera parte dije que no iba solo a hablar del fin, sino que vengo para hablarte de la raíz de tu propia insatisfacción espiritual. No solo decirte la causa, sino también la consecuencia. Pero tranquilos, porque nuestro Padre es misericordioso para con los que le temen. Y yo creo que usted es de esos que le temen. En estos últimos tiempos estamos experimentando un aumento de noticias que alegan que existen seres extraterrestres. Que estos seres estuvieron en la Tierra y que ellos construyeron pirámides, también estos enormes edificios que ni con toda nuestra tecnología actual, nuestros ingenieros y arquitectos no la pueden replicar. Bueno, pero lo que esta información trata es de ocultar las capacidades de nosotros, los seres humanos. Ese ADN, esa chispa divina, ese principio en el ser humano, tratan de quitarla de nuestra conciencia, desviándola hacia seres de otros planetas. Imagínense, pero yo te voy a decir hoy, no te dejes engañar con esa mentira. Todo lo que existió y existe en este hermoso mundo fue construido por nosotros. Lo que sucede es que nos han borrado ese conocimiento con su sistema de adoctrinamiento llamados educación escolar, Hollywood, televisión, medios de comunicación y por último, las famosas redes sociales. Esto no lo enseñan nuestros pastores ni nuestros maestros, porque se han encerrado en sus propias teologías religiosas. Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Es decir, que todo el mundo estaría corriendo de un lado para otro. La pregunta es, ¿qué intenta Daniel revelarnos con esto? Lo que Daniel nos revela, escuchen, en este texto, es que el mundo empezará a despertar el oído de ellos para la corrección. Dice el Salmo 44:23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta para venir a mi encuentro. Despierta para castigar a todas las naciones. Este despierta significa que el Señor duerme. Y la pregunta que surge es, ¿dónde está durmiendo el Señor? El Señor está durmiendo en su interior, sí, en ti mismo, y en mí estuvo durmiendo también, dentro de usted mismo. Ese es el reino que Jesús mismo dijo que se encuentra dentro de usted. Jesús vino ¿a qué? Vino a enseñarnos cómo despertar ese reino en nosotros. El mundo está buscando conocimiento interior, ya que el exterior no le brinda nada, algo que la iglesia está rechazando.
La gran paradoja del siglo XXI, lo vuelvo a decir, la iglesia rechaza la verdad que la hace libre. En estos últimos tiempos, mientras el mundo despierta, la iglesia se entretiene. Recordemos a Jesús durmiendo en la barca, mientras los discípulos, muertos del miedo, lo llamaban y le decían: despierta, Señor, que nos morimos. Despierte a Jesús dentro de usted hoy. Jesús tuvo mucha razón cuando dijo que en el juicio, el castigo de Sodoma y Gomorra sería menor que la misma Jerusalén. En otras palabras, que la misma iglesia. Porque si usted no lo sabe, Jerusalén es tipo de la iglesia. Créalo usted o no lo crea. Por otro lado, y esto, ¿verdad?, no es algo nuevo en nosotros, tenemos predicciones de guerras biológicas, virus, genéticamente modificado, manipulado, obviamente. Tenemos la inflación que viene de camino, apagones generales, caída del internet, eliminación de la moneda para que sea digital, amados. Y otras muchas cositas, ¿verdad?, que ya de hecho están planificadas con anterioridad, que vamos a experimentar en este año 2026. Nada de esto debe de sorprendernos como iglesia, porque ya el Señor lo dijo con anterioridad, para que cuando estemos enfrentándolo no sea sorpresa para nosotros. Todo esto es parte del misterio de la iniquidad que opera ahora mismo en el mundo. Pablo lo dijo: si la iglesia dejara de congraciarse con Babilonia, despertaría a la verdad que la hace libre. El conocimiento de la verdad es la que nos libera de todas estas falsas ilusiones y vanidades materiales en las que el ser humano ha vivido esclavizado desde el principio, amado. No solo el mundo impío, sino también la iglesia, la que dice tener conocimiento del Padre. Todo esto es lo que Jesús llama principios de dolores. Esos principios de dolores anuncian el pronto nacimiento del Hijo en nosotros. Ese Hijo que se ha estado gestando, formando a su propia imagen en nosotros. La pregunta es: ¿está la iglesia preparada para este nacimiento? ¿O quizás está preparada para abortarlo? Porque una de estas dos cosas va a ocurrir en ella: dar a luz el hijo o abortarlo. No hay otra. Ni sus pastores ni sus maestros enseñan esta verdad. Hoy se la estoy enseñando para que empiecen a despertar, amado. Nada de todo esto que se está hablando en el mundo, ¿verdad? A mí no me asusta, porque yo sé que todo esto ya está profetizado en la Escritura. Obviamente, esto no quiere decir que no voy a tomar medidas de precaución, de prevención, pero debemos de prepararnos para enfrentar todo esto que viene, porque no es fácil. Todo esto que viene de camino no es fácil. Enfrentarlo no desde el miedo, sino desde el reino
en nosotros. Es importante que entendamos que esta realidad que el mundo, que el sistema crea en el mundo, no es nuestra realidad. Esa es una realidad terrenal. Nuestra realidad es celestial, espiritual. La iglesia no vive por vista, vive por fe. Y esa realidad del mundo no es de la fe, es terrenal. ¿Amén? Ahora bien, el hecho de que no sea nuestra realidad no significa que no sea real para el mundo. Reconocemos esa realidad, aunque no sea la nuestra, amados. Por tanto, esa realidad nos va a afectar de una manera u otra, tarde o temprano. ¿Amén? Porque estamos en Babilonia. Tan sencillo como eso. Nada de esto me asusta. Sin embargo, hay algo que sí me asusta. Y mucho. ¿Sabe usted lo que es la apostasía en la que la iglesia está caminando? Pablo fue bien claro en 2 de Tesalonicenses cuando habló de las 2 señales antes de la manifestación del Hijo del Hombre. Esa manifestación es el nacimiento del Hijo en nosotros. Antes de que ese Hijo nazca en nosotros, Pablo nos revela 2 señales. Ojo con estas 2 señales. Esas 2 señales no son para el mundo, son para la iglesia. Y si estas señales son para la iglesia, tenemos un problema entonces. Porque nuestros pastores y maestros han enseñado que la iglesia no enfrentará estas 2 señales porque nos han vendido una falsa sensación de seguridad que dice que el Señor no va a permitir que su iglesia, su novia, sea perseguida, atribulada, ni angustiada, y que va a ser raptada antes de que todo esto acontezca. Esa es una falsa enseñanza desarrollada por el año 1830 por John Nelson Darby y una jovencita llamada Margaret MacDonald. Apréndase eso, creadores de esta teoría del rapto. Y esta teoría está totalmente fuera del contexto bíblico. Entonces, ¿quién miente? ¿El hombre o la escritura? La respuesta se cae de la mata, mi hermano, mis hermanos. El hombre miente. La primera señal que Pablo establece es la apostasía. Apostasía es cuando la iglesia, ¿verdad?, en el contexto personal, y colectivo, se desconecta de la voluntad divina. Cuando su espíritu, entiéndase, su sistema de pensamientos se divide, se rompe, se fragmenta, ya no es uno con el Señor. Cuando su alma, su mente, es influenciada con el vino de Babilonia, entiéndase, la vanidad, el orgullo, ¿qué más? El reconocimiento en la iglesia, el apego a lo material, la amistad con los pensamientos del mundo, como dice Juan o Pedro, no me recuerdo, la permisividad, el yugo desigual y tocando lo inmundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa apostasía
se va integrando sigilosamente como serpiente en la conciencia de la iglesia. Ojo con esto. La pregunta es, ¿por qué esta apostasía? Bueno, esta apostasía está compuesta por una serie de elementos, los cuales, si no se corrigen a tiempo, la iglesia perderá el reino. No hablo de un reino futuro en el cielo como nos han vendido, como falsamente nuestros pastores y maestros enseñan en las congregaciones. Hablo del reino actual, ese reino que Jesús reveló en Lucas 17:21, que estaba dentro de usted. Ese reino en usted es el primogénito, el principio, la intención, la chispa divina llamada Elohim. Por tanto, si la iglesia no cree en el reino interior y cómo manifestarlo, la iglesia no reina. Eso no significa que la iglesia está perdida. No, vamos a aclarar esto. No significa eso. Lo que significa es que todavía vive con una mente y pensamientos fragmentados, desconectados. Y esa mente fragmentada, dividida, creyendo en lo santo y también en lo profano, es la que la fragmenta. Es decir, el Espíritu Santo con el cual fue sellada es la mente de Cristo en usted. La mente y los pensamientos del Padre son uno, íntegros, puros, fieles, santos, no divididos, no fragmentados, hasta que la iglesia no entienda lo que Jesús enseñó en Juan 17, nunca va a vivir o nunca podrá vivir en una voluntad alineada con la divina. Esa alineación en la que Jesús llamó negarse a sí mismo, ¿verdad? Sin ese alineamiento, sin esa reconciliación interior, el Hijo, en vez de nacer, va a ser abortado en usted. Por favor, entiendan esto. La segunda señal es, y por favor, entiendan esta señal. Dice Pablo que la segunda señal es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que estamos estudiando. Ese hijo de perdición es lo que Juan llama el espíritu de anticristo. Es decir, el sistema de pensamientos que no reconoce al Hijo, al Mesías, formándose en la iglesia. Por tanto, este hijo de perdición lo vamos a desentrañar dentro del contexto de este anticristo que Juan habla. Ese hijo de perdición es el mismo príncipe de este mundo, como lo revela Jesús. Esa es la voluntad inferior, la terrenal, la naturaleza caída en el ser humano, para que vayamos entendiendo. Ese es ese acusador interno, ese Esaú, ese Caín, ese Salomón, ese Satanás, como Jesús lo llamó, ¿verdad? Esa bestia. Es ese yo inferior, el yo caído, el ego, que vive del materialismo, de la vanidad, del orgullo, altivo, separado, blasfemo, que se rebela contra todo lo que tiene que ver con el culto al Señor. Hablamos de la dualidad en el ser humano, para que estemos claros. La iglesia redimida, santificada y alineada, se supone que ese
hijo de perdición, en ella debe de estar puesto por debajo de sus pies, porque Cristo fue puesto por cabeza de ella, de la iglesia. Es nuestro hermano gemelo, la sombra, la oscuridad, el personaje que nosotros jugamos. Porque si es un hijo, entonces es un sistema de pensamientos que se revela contra el reino, contra la voluntad divina del Padre en nosotros. Juan nunca habló de un hombre, habló de un espíritu anticristo, un pensamiento anticristo. Por favor, ¿verdad? Entendamos esto que Juan revela. La teología de los hombres, al igual que la misma religión, son mecanismos de control y sometimiento, y me perdonan, creados por el poder sionista. Juan dice que en el último tiempo, el tiempo decisivo, han surgido muchos anticristos. Y por eso es por lo que conocemos, dice Juan, que vivimos el último tiempo, el tiempo decisivo. Este es el último tiempo. El espíritu anticristo o el pensamiento, anticristo, es aquel que niega que el Hijo del Hombre, el humano, el Mesías, que era humano, el Cristo, es el Hijo de Elohim en el contexto espiritual. ¿Qué nos quiere transmitir Juan con esta expresión? Vamos a escudriñar para desentrañar y discernir lo que Juan nos revela acerca de este anticristo. Este anticristo es necesario que la iglesia conozca, ontológica y espiritualmente, quién es este anticristo que ha sido prostituido, muy mal interpretado en nuestras congregaciones. Amén. Porque el anticristo no es lo que nos enseña. Mire esta enseñanza completa. No se pierda ni un solo video de ella. Porque hoy vamos a quitarle la máscara a todas estas mentiras teológicas con las cuales nuestros líderes han engañado, manipulado, no intencionalmente, ¿verdad? Aclaro, sino que lo han hecho por ignorancia, por seguir tradiciones teológicas, que lo único que ha hecho es dividir la iglesia. ¿O es que usted no se da cuenta? El Señor Jesús nos instruyó a escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Y también nos reveló que la verdad no el sistema, no el hombre, no los edificios, no las membresías, no el diezmo, no las ofrendas, no la teología y mucho menos la religión, sino dijo, la verdad os hará libres. Con esto vamos a cerrar esta segunda parte de nuestro estudio, el misterio de la iniquidad, amén, el hijo de perdición. No te pierdas la tercera parte de este estudio, ¿verdad? Donde continuamos desentrañando este misterio de la iniquidad y estamos desentrañando todo este mensaje ontológico y espiritual con el objetivo de que usted aprenda a interpretar las Escrituras. ¿Ven? En el próximo video profundizaremos en 1 de Juan 2:18, 2:22 y 4:2 al 3.
Estamos desentrañando a este espíritu de anticristo que ha traído tanta confusión en nuestras congregaciones. En la tercera parte usted va a aprender a conocer quién es este anticristo, porque no es lo que, ¿verdad?, nuestros pastores y maestros enseñan. Si esta enseñanza de hoy cambió algo en su interior, el próximo estudio terminará de cambiar completamente la perspectiva teológica que te enseñaron acerca de Cristo y el Evangelio. Si hoy te has edificado, si has edificado tu ser, tu alma, tu espíritu, tu mente y tu corazón, hay otras personas que también necesitan este mensaje. Esto es para todo el mundo. Amén. Vamos a estar cerrando ya, que se me está terminando el tiempo. Todo el mundo tiene que conocer esta verdad. Tal vez un familiar, un amigo, un hermano de tu congregación o quien tú quieras, un compañero de trabajo o cualquier otro. Te exhorto a compartir este mensaje, este video con ellos. Si tienes WhatsApp y quieres, ¿verdad?, recibir nuestros estudios en tu celular, debes de suscribirte a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV. Y si no lo tienes, pues simplemente suscríbete a este canal si no te has suscrito, y de todas maneras vas a recibir los mensajes. Amén. Así que, ¿qué más me falta? Yo creo que ya estamos bien. Así que vamos ahora a despedirnos. Entonces, me quedan todavía 2 minutitos, así que puedo hacer algo más hasta los 30 minutos. Biblia Estudio TV no somos religión. Enseñamos transformación. Verdad que despierta, conocimiento que transforma. Que la humildad y la mansedumbre del Señor guíe sus vidas. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.